a calcular el área de polígonos utilizando la fórmula de la distancia. Polígonos que tienen únicamente las coordenadas de los vértices, como en este caso dice determinar el perímetro y el área de un triángulo que sus vértices son A menos 1, menos 2, B 3,1 y C menos 4,2. Entonces lo primero que hacemos es la gráfica, ¿sí? Auxiliándonos aquí del programa GeoGebra, hacemos la gráfica y tenemos acá los puntos. Si se dan cuenta, A es menos 1, menos 2, menos 1 en X y menos 2 en Y. B es 3, 1, 2, 3 en X y 1 en Y. Y C es menos 4, 1, 2, 3, 4 negativos porque nos vamos a la izquierda, y en Y 1 y 2, 2 positivos. Entonces ahí ya tenemos nuestra gráfica. Y para calcular perímetros recordemos que es únicamente conocer los lados y al final sumar el valor de cada lado, ¿sí? La distancia de cada lado, y eso nos dará el perímetro. Para el área vamos a utilizar tres fórmulas, ¿sí? La primera es la de Herón de Alejandría, la segunda es por medio de una determinante y la tercera la de base por altura sobre 2. Entonces lo vamos a hacer de tres formas para comprobar que efectivamente nos da el valor o un valor aproximado, porque muchas veces en el procedimiento perdemos decimales. Entonces primero vamos a calcular la distancia del punto A al punto B, o sea, la distancia que hay de este punto a este, después de B a C y finalmente de A a C o de C a A, que es lo mismo. Empezamos con lo primero, la distancia de A a B. La fórmula ya sabemos que es la que veíamos anteriormente, la de distancia que tenemos ahí en color rojo. Después vamos a colocar los puntos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Por orden, yo voy colocando siempre los puntos para que sepamos de qué puntos estamos hablando o con qué puntos estamos trabajando para calcular esa área. Entonces aquí tenemos el punto A, el punto B, ¿sí? Ya los separamos. Vamos a colocarle sus coordenadas x1, y1, x2, y2, y únicamente nos resta sustituir los valores en la fórmula. Si aquí la fórmula me dice que es y2, pues entonces y2 vale 1, como lo tenemos acá. 1 menos el valor de y1, pero el valor de y1 es menos 2, entonces lo dejamos entre paréntesis, menos 2. Entonces acá tenemos menos 2 elevado al cuadrado, más, este más que está acá, el valor de x2, que vale 3, menos, es el menos que tenemos acá, y el valor de x1, pero como es menos 1, también lo colocamos adentro de un paréntesis. Aquí se me pasó tantito, debimos haber cerrado el otro paréntesis. Continuamos. Entonces acá lo que hacemos es únicamente eliminar este paréntesis multiplicando los signos. Menos por menos nos da más, bajamos el 1 y sería ahora más 2 elevado al cuadrado. Más, bajamos el 3 y hacemos lo mismo que en el anterior, menos por menos nos da más y bajamos el 1. 1 más 2 nos da 3, lo colocamos acá. 3 más 1 nos da 4. Ambos están elevados al cuadrado porque desde la fórmula tenemos que todos estos valores están elevados al cuadrado. Ahora elevamos 3 al cuadrado, sabemos que es 9, 4 al cuadrado nos da 16 y lo escribimos así. 9 más 16. Y 9 más 16 nos da 25, por lo tanto la raíz de 25 es 5. Y ahí tenemos la primera distancia del punto A al punto B. Ahora vamos a calcular la distancia del punto B al punto C.
Volvemos a colocar los puntos, punto B, punto C, ¿sí? Y colocamos sus coordenadas para que no nos equivoquemos, ¿sí? Las coordenadas x1, y1 y acá va a ser x2, y2. Vamos a bajarle las notificaciones. Sustituimos esos valores en nuestra fórmula. La fórmula dice que es y2, lo que tenemos acá, que vale 2, menos, dice la fórmula, ¿sí? y1 que vale 1. ¿Sí? Aquí como es positivo ya no lo colocamos adentro de otro paréntesis, va directo, más el valor de x2, x2 vale menos 4, menos el valor de x1, menos el valor de x1 que vale 3 y también lo elevamos al cuadrado. Ahora sí, vamos a realizar las operaciones que están adentro de los paréntesis. 2 menos 1 nos da 1 elevado al cuadrado. Menos 4 menos 3 nos da menos 7. ¿Sí? Recuerden que es una suma de dos números con signos negativos, entonces como tienen el mismo signo se suman y se les antepone el signo que es negativo. Elevamos al cuadrado el número 1, 1 al cuadrado nos da 1 y menos 7 al cuadrado nos da 49. En el video anterior decíamos que nos da positivo porque al elevar al cuadrado es multiplicar dos veces el menos 7. Menos 7 por menos 7, menos por menos nos da más, y 7 por 7, 49. Entonces siempre que tengamos un número negativo elevado al cuadrado o a una potencia par, se convierte en positivo. No, el resultado es positivo. Sumamos 1 más 49 nos da 50 y la raíz de 50 nos da 7.07. Este es el punto o la distancia que hay del punto B al punto C. La distancia que hay del punto B al punto C es 7.07. Finalmente vamos a calcular la distancia de A a C. El punto A, que es menos 1, menos 2. El punto C, que es menos 4, menos 2. Lo volvemos a colocar. Colocamos sus coordenadas para no equivocarnos. X1, Y1 y X2, Y2. Entonces, o más bien nombramos las coordenadas. Ahí están nombradas. Y empezamos a sustituir los valores. Dice la fórmula que es Y2, pero Y2 vale 2. Menos es el menos de la fórmula. Y el valor de Y1, que en este caso es menos 2. Entonces lo colocamos adentro del paréntesis. ¿Sí? Seguimos con esta otra parte. Aquí dice X2, pero X2 vale menos 2. Lo colocamos acá. Menos, es el menos de la fórmula. El valor de X1, pero X1 vale menos 1. Entonces, entre paréntesis ponemos menos 1. En el siguiente paso vamos a eliminar los paréntesis. Ya con la práctica ustedes no es necesario a veces que hagan este paso. Si creen que se pueden confundir, háganlo. Si no, puede hacer que lo omitan y se vayan directamente a esta forma. ¿Sí? Colocamos el valor de Y2, tenemos acá, que vale 2, menos el valor de Y1, pero como Y1 es menos 2, el menos de acá por el menos de acá nos va a dar positivo y lo colocamos positivo. Y de la misma forma acá, bajamos menos 4, menos por menos nos da más y nos queda 1. Sumamos 2 más 2 nos da 4 y menos 4 más 1 nos da menos 3. Acuérdense que aquí es una suma de números con diferente signo, y si tienen diferentes signos lo que debemos hacer es restar al mayor, le vamos a restar el menor. 4 menos 1 nos da 3 y le vamos a anteponer el signo del mayor sumando, que en este caso el mayor es 4, entonces le ponemos el signo que tiene, que en este caso es negativo. Finalmente
elevamos al cuadrado, el 4 nos da 16, menos 3 al cuadrado nos da más 9, ya sabemos por qué es más 9. 16 más 9 nos da 25 y la raíz de 25 pues es 5. Ya tenemos los tres valores. Aquí es la distancia del punto A al punto C. Entonces vamos a colocar las distancias dentro de nuestra figura. Acuérdense que en matemáticas 2 les decían que el nombre que va a llevar el lado va a ser, para empezar, el nombre lo vamos a escribir con letra minúscula porque el vértice está con letra mayúscula. Aquí tenemos las tres con mayúscula. Y el nombre va a ser opuesto al del vértice, o sea, este lado, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tiene una A minúscula porque es opuesto al ángulo A o al vértice A, como lo quieran ver. En este caso, este es el vértice B, está con mayúscula, y su lado B es el opuesto, ¿sí? Y el lado C, el vértice C, aquí está con mayúscula, y aquí lo escribimos con minúscula porque es lado. Lados son con minúscula, vértices o ángulos siempre son con mayúscula. Entonces los vamos colocando. Este es el valor de A, pero es el lado BC, y el lado BC es 7.07. Luego, este es el lado B, ¿sí? Pero el lado B es el lado AC en este caso, el que encontramos acá como AC y vale 5. Y finalmente, para colocar todos en el triángulo, el C lo tenemos acá, ¿sí? Y nos queda C igual a 5. Para calcular el perímetro, basta con sumar los tres lados. Aquí tenemos la fórmula. Perímetro es igual a la suma de los lados A más el lado B más el lado C. Sustituimos los valores. El lado A vale 7.07, aquí lo colocamos al revés. El lado B vale 5 y el lado C vale 5. Entonces ahí tenemos los valores ya sustituidos. Y al final nos da 17.07, que es la suma de 5 más 7.07 más 5. Ahora vamos a calcular el área. Cuando no sabemos si se trata de un triángulo o rectángulo, o no conocemos la base y la altura, recuerden que la fórmula que comúnmente usamos es área igual a base por altura sobre 2. Pero aquí no sabemos si se trata de un triángulo o rectángulo. En un triángulo o rectángulo, uno de los catetos es la base y el otro es la altura, ¿sí? Entonces, cuando no sabemos si se trata de un triángulo equilátero, isósceles o escaleno, y conocemos sus lados, entonces lo que nosotros podemos hacer es utilizar la fórmula para calcular el área de Herón de Alejandría, que es esta fórmula que tenemos acá. El área es igual a la raíz cuadrada de, y entre aquí adentro de la raíz, semiperímetro por el semiperímetro menos A, que sería el lado A, por el semiperímetro menos el lado B, por el semiperímetro menos el lado C. ¿Sí? ¿Qué es el semiperímetro? El semiperímetro es igual al perímetro dividido entre 2. Ya conocemos el perímetro, que es 17.07, lo dividimos entre 2 y ese va a ser nuestro semiperímetro, 8.535. Cabe hacer mención que en la calculadora nos van a dar más decimales, pero no podemos manejar todos los decimales. Entonces aquí únicamente estamos utilizando tres decimales. Vamos a sustituir estos valores en nuestra fórmula y nos queda de la siguiente forma. A es igual a semiperímetro, que vale 8.535 por, abrimos un paréntesis, semiperímetro, otra vez volvemos a colocar la misma cantidad, 8.535 menos el valor del lado A, pero ya sabemos que el valor del lado A vale 7.07, entonces lo colocamos acá, menos 7.07. Cerramos paréntesis por, abrimos otro paréntesis, el semiperímetro menos el lado B.
Semiperímetro ya sabemos que es 8.535 menos el lado B. El lado B, acá lo tenemos, vale 5. Entonces es menos 5. Cerramos paréntesis y eso por, otra vez, el semiperímetro menos ahora el lado C. Semiperímetro es 8.535 menos 5. Hacemos estas restas que tenemos acá, esta otra y esta otra. En otras palabras, hacemos las operaciones que se encuentran adentro del paréntesis. Y nos va a quedar de la siguiente forma. 8.535 lo bajamos y 8.535 menos 7.07 nos da 1.465 por la resta de 8.535 menos 5 nos da 3.535 por, y la resta otra vez de 8.535 menos 5 nos da 3.535. Estos dos son iguales porque aquí estos dos son iguales. No siempre va a ser así. Si es un triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes y todo va a ser diferente. Aquí sabemos que se trata de un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, ¿sí? Y uno diferente. Bueno, entonces acá lo único que nos queda es multiplicar esta cantidad por esta otra, por esta y por esta. Las tres cantidades que obtuvimos ahorita por el 8.535. Lo multiplicamos y nos da 156.2499. ¿Sí? Como está dentro de un radical o de una raíz, le sacamos la raíz y el área es 12.4999. A lo mejor porque perdimos decimales acá nos hubiera dado 4.5, ¿sí? Pero lo vamos a comprobar con las otras dos fórmulas que tenemos. Entonces esta es una forma en cómo ustedes pueden calcular el área, ¿sí? Si se dan cuenta, partimos de los 3 puntos, calculamos las distancias, ¿sí? Para calcular el perímetro, que era lo primero que nos pedía. Después, para el área, utilizamos la fórmula de Herón de Alejandría, que es esta, y ahí tenemos el área. Vamos a utilizar ahora la fórmula que se utiliza en algunos libros, ¿sí? Por medio de determinantes. Aquí el problema es exactamente el mismo para comprobar si nos da el mismo valor. Tenemos determinar el perímetro y el área de un triángulo que sus vértices son, y tenemos los 3 puntos. Ya tenemos la gráfica, ¿sí? Y aquí tenemos una formulita que dice que el área de cualquier polígono es igual a un medio de, y vamos a colocar las coordenadas de los puntos en esta determinante que tenemos acá, ¿sí? En este caso es como es un triángulo, serían x1, y1, x2, y2 y x3, y3. Y se repite la primera, que es x1, y1. Si tuviéramos 4 valores, aquí iría x4, y4, x5, y5. Y al final se repite otra vez x1, y1. Entonces los puntos suspensivos quiere decir que pueden seguir los valores, ¿sí? Dependiendo del polígono que nosotros tengamos. Como nosotros vamos a trabajar con un triángulo, tendríamos 1, 2, 3, más el que se repite, que es el primero. Entonces lo hacemos. El área es igual a un medio, y acá, si se dan cuenta, estas son las coordenadas del punto A, menos 1, menos 2. Aquí las tenemos, ¿sí? Estas son las coordenadas del punto B, que son 3,1, ¿sí? Y finalmente estas son las coordenadas del punto C, que son menos 4,2. Acá las tenemos colocadas, ¿sí? Y al final se repite las coordenadas del punto 1, en este caso el punto A, que es menos 1, menos 2. Si fuera un cuadrilátero, tendríamos otro valor acá en medio y repetiríamos el primero.
Si fuera de 5 vértices, utilizaríamos otro, ya serían 5 más el que se repite, serían 6. Entonces lo hacemos de esta forma, ya lo tenemos ubicado y vamos a multiplicar. Primero vamos a colocar un medio, que es el que tenemos acá, y ahora vamos a multiplicar menos 1 por 1, va a ser en diagonal, ¿sí? Menos 1 por 1 nos da menos 1. 3 por 2 me da 6 positivo, porque más por más nos da más. Y después menos 4 por menos 2, menos por menos nos da más, 4 por 2 nos da 8. Menos, ¿sí? Aquí va a ser siempre este signo menos. Y encerramos entre paréntesis los resultados, pero de las diagonales invertidas. Ahora va la diagonal hacia allá, ¿sí? Menos 2 por 4, por 3, perdón, menos 2 por 3 me da menos 6. ¿Sí? 1 por menos 4 me da menos 4. Y 2 por menos 1 me da menos 2. Hacemos una suma de estos valores que tenemos acá. ¿Sí? Quedaría menos 1 más 6 es 5 positivo. 5 más 8 nos da 13. Recorremos este medio que teníamos acá, ¿sí? Y nos va a quedar el valor de 13. Menos, que es este signo menos que tenemos acá, y sumamos menos 6 más 4, perdón, menos 6 menos 4 nos da menos 10, menos 10 menos 2 nos da menos 12. Lo vamos a colocar entre paréntesis porque es negativo y tenemos un signo negativo acá. Finalmente, vamos a multiplicar este signo con este para eliminar el paréntesis. Menos por menos nos da más, nos va a quedar un medio de 13 y ahora en vez del negativo nos va a quedar este positivo por la ley de los signos, más 12. 13 más 12 nos da 25, un medio de 25. ¿Sí? Y la mitad de 25 es 12.5. Si se dan cuenta, en el anterior, en el procedimiento anterior, nos dio 12.4999, casi 12.5. Y aquí nos da 12.5. Bueno, finalmente, como yo elaboré el ejercicio, sé que este ángulo es un ángulo recto. Por lo tanto, se trata de un triángulo rectángulo. Y puedo calcular el área por medio de la fórmula de base por altura sobre 2. ¿Sí? Puedo tomar como base este lado, ¿sí? Y como altura este otro lado, ¿sí? Porque son los que forman el ángulo recto. Entonces, este lado es el AB y mide 5. Y el otro es el AC, que también mide 5. Entonces, empezamos. Base, lo sustituimos por su valor, que es 5. La altura vale 5. Y va entre 2, porque la fórmula nos dice base por altura sobre 2. 5 por 5 nos da 25. 25 entre 2 nos da 12.5. Si se dan cuenta, aquí fue exacto el valor, aquí también, y en el anterior, como perdimos unos decimales, nos dio 12.4999, casi 12.5. Entonces, esto es utilizar la fórmula de distancia para calcular perímetros y áreas de figuras geométricas. Espero que le hayan entendido y que les sirva.